Se ha escuchado preferentemente en las ciudades o en la parte rural o en la región andina donde llueve bastante, a diferencia pues de acá la región costera, que hay ausencia del mismo. Entonces en la sierra llueve y a veces hay una preocupación de que esta lluvia contenga ácidos, porque a veces esa lluvia ácida deteriora los sembríos, además que también construcciones metálicas. A ese contacto que se tiene entre un ácido y un metal se dice que es la corrosión. ¿Qué hace los ácidos fuertes como el ácido clorhídrico? Corroe metales. Los metales como el cobre, bueno, el oro es un poco resistente, pero el cobre, pues bueno, todos los demás, mercurio, zinc, cadmio, todos los van a ser corroídos por el HCl. Entonces, ¿es posible guardar una solución de HCl en un recipiente de cobre? No. ¿Por qué? Porque el ácido corroe, corroería el metal. Como el metal es el recipiente, pues se rompe el recipiente y pues se vaciaría el contenido del ácido. Y por eso no podría ser, por la corrosión. Bien, el problema 4 se explicó. Acá dice, ¿es posible guardar una solución de HCl en un recipiente de zinc? Es el mismo proceso. Muy bien. Entonces, a ver, cobre. Muy bien. Y el cloro. Ujú. Ya. Ahí está el problema 3, ¿no? El caso del ácido corroe al metal. Claro, ese es algo que de repente yo lo comento porque es de manera general, pero si vamos a lo particular, en el caso del cobre y en el caso del HCl, entonces nosotros hacemos una comparación entre el cloro y el cobre. Entonces, por tabla, ok, por tabla yo veo, yo tengo acá al cloro, yo tengo acá el cobre, y estos son potenciales de reducción. Según la tabla, son de reducción. Ya significa que son quienes prefieren reducirse. Entonces, entre el cobre y el cloro, yo me escojo el mayor valor. ¿Cuál es el mayor valor? ¿0,3 o 1,3? El mayor valor será el 1,3, ¿sí o no? Y como este va a ser el mayor valor, entonces él es el que se reduce, porque son potenciales de reducción. Entonces, a ver, él va a ser el que se reduce. ¿Por qué se reduce él? Porque tiene mayor valor. El otro será el que se oxida. Entonces, esto podría explicar qué es lo que sucede al cobre dentro de una solución de HCl. Entonces, el cobre se va oxidando hasta que poco a poco se oxida. Mm. A ver. A ver, en la competencia entonces entre el cobre y el cloro. Ya. En este caso no vamos a usar este cuadro. O en todo caso el cuadro no lo he utilizado bien. Porque en el caso del HCl, el cloro está como ion libre.
Entonces el cloro necesariamente va a tener que, pues, si sucede una reacción química, necesariamente tiene que ir de cloro menos a cloro gaseoso, a cloro cero. Entonces el cobre está en fase sólida. El cobre se esperaría que se disolviera para pasar a cobre más 2, porque ya el cloro está como cloro, pero no gaseoso, y acá está gaseoso. Entonces yo tengo que hacer el proceso contrario. Es por eso que digo que lo he utilizado mal. Entonces el potencial de él es de oxidación. Sería así, opuesto. Y el otro sería el de reducción, que es el que está aquí, aquí también opuesto. Ya, entonces, sería menos 0,337 también. Vamos a ir, en los problemas, vamos a ir comentando cuándo se utiliza la fórmula, la tabla, y depende de las circunstancias de las sustancias iniciales. Si las sustancias iniciales nos dice que parte del anión, pues a mi tabla lo voy a invertir. Ya. Acá disculpen, he tenido quise resultar con la tabla, pero bueno. Ya, entonces en el problema número 3 es no, el ácido corroe el metal. Ya. Entonces vamos a... Hicimos el problema 4, vamos a empezar con los problemas del sigue practicando. Vamos a empezar con el problema número 1. Entonces hay que prestar atención también a las sustancias de partida. Ya, eso que es muy importante. Dice, se colocó un electrodo de cobre en una solución de cobre, sulfato de cobre es 1 molar. Y un electrodo de plata en una solución de nitrato de plata, 1 molar. Se unen mediante un puente salino y un alambre conductor. Determina el potencial de la celda galvánica. Entonces, ese es justamente de lo que sí vamos a utilizar la tabla. Y estas tablas de potenciales nos van a ayudar a decir quién se oxidó, quién se redujo. Nos están haciendo la comparación entre el cobre y la plata, que aquí no está. Uy, acá sí está. Entonces, estos de acá son potenciales de reducción. Significa que esa es la preferencia a reducirse. Entonces, yo tengo dos. Tengo cobre sólido y tengo cobre más 2, acuoso. Tengo plata acuosa y tengo plata sólida. Es decir, acá puedo partir de plata más o puedo partir de plata sólida. Puedo partir de cobre más o de cobre sólido. Pues ahí sí ya no me dan una ruta establecida, sino que yo establezco quién se oxida, quién se reduce, a diferencia del problema anterior, 3, donde ya estaba establecido de dónde a dónde voy a ir. Bien, entonces dice, se unen mediante un puente salino en un alambre conductor y determina el potencial de celda. Entonces vamos a ver, vamos a averiguar, vamos a extraer de cobre, ¿cuál es su potencial? Aquí está, su potencial y su reacción química. Vamos a entonces a también escoger a la plata, su reacción química, ahí está. Listo. Ahí están los potenciales. Ya está. Listo, y verificamos. Y lo que tenemos que hacer es simplemente comparar y ver cuál es mayor, cuál es menor. Entonces, entre estos dos valores, el que es mayor va a ser la de la plata. Ese es el potencial de reducción mayor. Eso significa que él se reduce. El que tiene mayor valor es el que se reduce. Y el otro será el que se oxida.
El que se reduce, voy a copiar el valor igual, tal cual, su reacción la misma, porque es el que ganó. El que gana, lo copias igual. Y ese se oxida. Perdón, se reduce. Acá está, se reduce. Este es el que se reduce. La plata se reduce. En cambio, el que se oxida, tengo que invertirlo. Se va a invertir la reacción química, también se invierte. Vamos a partir de cobre hasta cobre más 2, liberando 2 electrones. Sí, ahí está. Acá libera 2 electrones. Y luego también vemos cómo, pues, al invertir la reacción química, también el valor de su potencial se invierte. De lo que era más, ahora pondremos menos 0,337 voltios. Se invirtió. Y para hallar el potencial de celda, lo que se tiene que hacer, el potencial de la pila, es la suma de esos valores. Entonces, 0,799 menos 0,337. Nos da un valor de más, 0,462 voltios. Y esa sería entonces la respuesta del problema de hoy. Sí, entonces el problema consiste en tener una celda electroquímica, celda galvánica, en donde tenemos dos diferentes tipos de electrodos. Tenemos un electrodo de plata y tenemos un electrodo de cobre. El electrodo de plata con el electrodo de cobre se comparan y según la tabla se ve quién se reduce y quién se oxida. ¿Cómo sé quién se reduce? El de mayor valor se reduce. Su reacción será la misma, tal cual su potencial. En cambio el otro, el perdedor, se invierte, tiene que invertirse por ser el perdedor. El cobre se invierte la reacción y su potencial también es el potencial de signo opuesto. Si acá es más, es menos. Y cuando pidan calcular el potencial de celda, se tienen que sumar los valores. Potencial de oxidación más potencial de reducción. Y ese será el potencial de celda. ¿Ya? Muy bien, acá tenemos resuelto el problema 1. Antes que se nos venza el tiempo, terminen de copiar. ¿Ya? La reacción, el proceso, básicamente es este de acá. Este es el proceso a copiar, para luego tener el resultado 0,46 voltios. Cuando el valor es positivo de la celda, el potencial de celda es positivo, se dice que la pila se genera de manera espontánea. Y cuando es negativo, dice que no es espontánea, es decir, no ocurre. Bien. ¿Alguien está copiando? Continuamos entonces. Problema siguiente. Problema número 2. En las preguntas de examen de admisión, cada pregunta viene con el dato de la tabla de su potencial. Aquí solamente que lo han, nos están dejando para copiar. Entonces, vamos a tener que estar copiando. Tenemos acá del plomo y de la plata. Vamos a comparar el plomo con la plata. Pero a diferencia de lo otro que comparamos cuál es el mayor, cuál es el menor, aquí en este diagrama ya nos está mostrando el esquema. Es decir, ya nos está mostrando de dónde a dónde pasar, dónde a dónde reducir, de dónde a dónde oxidar. Entonces, prestamos atención ya al esquema establecido. Dice en el esquema que el plomo PB pasa a ser PB más 2. Entonces, de lo que era PB pasa a ser PB más 2. Entonces, lo único que tienen que hacer es mirar en la tabla cómo va. Acaba de PB más 2 a PB. Entonces, es lo opuesto. Si lo que pongo acá es lo opuesto a lo que está escrito aquí, entonces el potencial también será el opuesto. Entonces, acá será el potencial. Si acá era de reducción, acá pongo oxidación.
Si acá era menos 0,126, acá pongo más 0,126. Entonces recuerden que si yo invierto la reacción, también el signo del potencial se invierte. Sigo. Ahora la plata AG. Dice que la plata AG más 1 se va a AG 0. Entonces copio eso. Plata AG más 1 se va a ir a AG 0. Al ir de más 1 a 0, el potencial, vamos a ver según la tabla cuánto vale. El de la AG va de más 1 a AG 0. Ah, es lo mismo. Entonces, si es lo mismo, el potencial será el mismo de acá. No lo cambio. Será el potencial de reducción igual a 0, más 0,799. Como me piden el potencial de celda es la suma de estos potenciales. Entonces quedará el potencial de celda igual a la suma de 0,126 más 0,799. Sale un valor de 0,925 voltios. ¿Ya? Entonces es un valor positivo. Otra vez. De tal manera que puedo también decir, también me pueden preguntar, ¿esta celda es espontánea o no es espontánea? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Es o no es espontánea? Si es positivo, entonces es una celda espontánea, es decir, solita, se da, sin ayuda de nadie. ¿Ya? Entonces, así vamos a marcar. Recuerden, hay dos maneras. Cuando yo escojo quién se oxida, quién se reduce, es porque no me dan el inicio ni el final, no me dicen cómo tratarlo. O cuando ya me dan la orientación, me dicen de dónde a dónde ir y de dónde a dónde ir. Cuando no me dicen nada, yo escojo, a ver, comparo los valores y el mayor lo dejo igual y el menor lo invierto y lo sumo a esos valores. En cambio, cuando ya me dan la ruta, yo dibujo la misma ruta, como cambian y veo en la tabla. Si está igual, copio igual. Si está invertido, lo invierto también el signo y sumo. Estas son las dos formas entonces de hacer estos tipos de problemas, donde al final piden pues el potencial de celda. Voy a continuar. Vamos ahora a intentar hacer el problema 3 y 4. Acá. El problema 3 nos dice, se coloca un electrodo de plata en una solución de nitrato de plata. Hay el potencial de reducción. Aquí nos están diciendo, ya nos están acondicionando a hallar el potencial de reducción. Bueno, el potencial de reducción ya lo tenemos por tabla. Acá. Acá tenemos los datos, de los cuales voy a extraer solo de la plata. Acá necesito solo de plata. ¿Sí? Estos son potenciales de reducción. Entonces ya tendría la respuesta. ¿Cuál es el potencial de reducción? 0,799. Ya esos son por datos del libro. Son los datos del potencial de celda. Ya. Entonces el problema 3 es ahí directo. Problema 4. Relaciona agente reductor, agente oxidante. Cuando se ve la palabra agente o la frase agente, se invierten, el significado se invierte. Entonces, el agente reductor en realidad va a ser el que se oxida. Cuando hay agente, cuando está la palabra agente, se invierte el significado. Agente oxidante es el que se reduce. Ya es opuesto a lo normal. Reductor, agente reductor se oxida y el agente oxidante se reduce. Repito, es opuesto. Entonces, ¿qué dice? Vamos a relacionar. Dice, aumenta el estado de oxidación. Cuando aumenta el estado de oxidación, se le dice que la especie se oxida.
Disminuye el estado de oxidación. Cuando disminuye o reduce el estado de oxidación, se dice que se reduce. Y se neutraliza, pues queda al aire. Entonces acá la relación correcta sería 1A. Sería 1A y 2B. 2B. Esa sería la respuesta al problema 4. 1A y 2B. Recuerden, agente se invierte. Opuesto. Vamos a ver el problema 4. Ahora 5 y 6. Ahí está. Problema 5 y problema 6. A ver, el problema 5 nos dice, teniendo en cuenta los potenciales de reducción, ¿quién es el mejor agente oxidante? Entonces, cuando dicen agente, se invierte. El agente oxidante es el que se reduce. Es decir, es el que tiene mayor potencial de reducción. Veo en las tablas, ¿dónde estarán las tablas? Acá están las tablas. ¿Quién tiene mayor potencial de reducción será el flúor? Entonces, ¿quién es el mejor agente oxidante? Es el que es el mejor o tiene la capacidad de reducirse. Será el flúor. El flúor 2. Ya esa sería la respuesta entonces en el problema 5. Dice 6, utilizando los valores de potenciales de reducción estándar, todos estos valores de potenciales. Dice indicar cuál o cuáles de las siguientes reacciones se producirán en forma espontánea. Es decir, que según estas reacciones yo voy a usar los potenciales y según esa suma, si es positiva, será espontánea y si es negativa, será no espontánea. Es una manera de repasar lo que había mencionado y también en parte también repasar lo que son sus sumas y restas. Entonces, aquí vamos a trabajar cada una de las reacciones químicas. Empezamos con la del magnesio y el cobre. Ahí está. Esta es la primera reacción. Entonces, para esto necesitamos los potenciales, para saber quién se busco. Acá está, de magnesio más 2 a magnesio 0. ¿Cuál es su potencial? Esto, menos 2,37 voltios. ¿Dónde se fue? Acá está. No se mueve. Ahí está. Más el siguiente potencial. El siguiente potencial será del cobre 0 a cobre más 2. A ver, de cobre 0 a cobre más 2. Vamos a ver, acá, pero está invertido. Acá es de cobre más 2 a cobre 0. Está opuesto a lo que tengo. Entonces, si está opuesto a lo que tengo, yo también pondré lo opuesto a esto. Es decir, acá es más 0,34, yo pondré menos 0,34. Ahí está. Entonces, cuando nos piden así, si es espontáneo o no espontáneo, lo que tengo que hacer es mirar nomás. Establecer de dónde a dónde migran y ver la tabla. El magnesio más 2 iba a magnesio 0 y acá está justo igualito. Entonces, si está igualito, copio igualito. Era menos 2,37. Lo siguiente, pero lo siguiente justamente es de cobre a cobre más 2. Y está de forma inversa lo que estaba aquí en la tabla. Y si es inverso, entonces también será el inverso. Sería 0, menos 0,34 voltios. Y a la suma de ellas, pues será analizado para ver si es o no es espontáneo. Pues ¿cuánto sale aquí? Bueno, si tienes un valor negativo más un valor negativo, el valor también va a ser negativo al final. Vamos a ver cuál es el valor exacto. 2,37 más 0,34. 2,71. Y repito, como este valor es negativo, entonces se dice que esto es no espontáneo. No es espontáneo. Entonces la primera no es espontánea. Siguiente. La reacción 2, níquel, cobre. ¿Listo? Níquel, cobre. Entonces yo visualizo que el níquel va de níquel solo a níquel más 2. Entonces acá está al revés. Y como está al revés a lo que está en la tabla, entonces copio el valor, pero al revés. Acá es menos 0,25. Acá pongo más 0,25 voltios. El siguiente, paso de cobre más 2 a cobre 0. De cobre más 2 a cobre 0. Está en ese orden. Entonces copio igual. 0,34. Y la suma me dará pues el valor de la celda, potencial de celda. 0,25 más 0,34 sale 0,59 voltios. Y es un valor positivo. Como es positivo, entonces es espontáneo. Encontramos una respuesta de que sí es espontáneo.
La siguiente reacción analizamos, igualito todas se analizan en esta forma. Entonces el 3. Tenemos el magnesio pasa de magnesio 0 solo a magnesio más 2. Acá está al revés, de magnesio más 2 pasa a magnesio solo, por lo tanto copio al revés también. Copio que es menos, acá pongo más 2.37. El otro, paso de cobre a cobre más 2, de cobre, es también opuesto, también es lo opuesto, entonces sería el opuesto a esto, sería menos 0.34 voltios. A la suma de eso lo analizo y digo, pues acá es 2,37 menos 0,34. ¿Cuánto sale esto? A ver si me ayudan. Muy bien, gracias. Sale 2,03. Aunque se estén restando, igual es un valor final positivo. Y como es positivo, entonces le voy a decir que sí, sí es espontáneo. Lo cual es raro. Es algo que me haya equivocado. De magnesio a magnesio más 2 es más. Y de cobre a cobre más 2 es menos. Sí, sale positivo. Y el último, el cuarto, tenemos de níquel más 2 a níquel 0. Entonces visualizo de níquel más 2 a níquel 0. Está en ese orden. Copio el mismo. Menos 0,25. Menos 0,25 voltios. Más de magnesio 0 a magnesio más 2. Ese sí es opuesto. Porque acá está de más 2 a 0. Como es opuesto, copio el opuesto de esto, que sería más 2,37. Esto va a ser igual a un valor también positivo de 2,12 voltios. Como es positivo, entonces digo sí, es esto. Teniendo estos cálculos, entonces me dicen, indica cuáles de las siguientes reacciones se producirán en forma espontánea. Entonces los que se producen de forma espontánea será 2, 3 y 4. Esa es mi respuesta. Bien, acá nos vamos a quedar. Lo que tenemos entonces en celdas galvánicas es cómo calcular el voltaje. A veces nos dan ya la ruta, entonces la tabla solamente nos guiamos de la tabla para invertirlo o quedarnos así, con ese sentido, o bien nos dice a nosotros en qué sentido es lo más conveniente. Ahí hay que ver quién tiene mayor valor, con ese mayor valor el otro se invertirá. Bien, terminamos de copiar. ¿Alguien está copiando? Bien, ya nadie está copiando, entonces vamos a capturar su evidencia de esta clase de hoy. Encienden sus cámaras. Como les había dicho, esta evidencia hasta la clase de hoy, que muestra su evidencia, eso sería su nota de su cuaderno que va a aparecer en registro. Después del examen de parcial, empieza la nota del libro. Se promedian y eso es su nota de cuaderno libro, justamente. Esta conjunto con su participación. Faltan algunos. No sé si. Muy bien. Falta por ahí Arboleda, Sánchez, Guamaní. Si tienen alguna evidencia. Si no, comenten en el chat de que no pueden por problemas técnicos activar su cámara para poder también tener ahí evidencia. Bueno, muchachos, gracias por ello. Entonces, el día de hoy se está dejando su tarea y su global, pero ya la próxima semana tendremos el examen. Nos vemos, cuídense, abríguense y nos vemos la próxima semana. Chau, 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 chau.